mí, hay momentos en la vida los cuales uno puede recordar vívidamente. ¿No es así? Momentos en los que acordamos qué ropa andábamos puesto, cómo olía ese lugar, cómo se sentía. Nos acordamos de todas las emociones que pasábamos en ese momento. Nos acordamos de detalles tan pequeños, como si estuviéramos describiendo una foto que está frente de nosotros. Y para mí uno de esos días sucedió el 6 de marzo 2010. Hace 2 días anteriores, el 4 de marzo, perdón, el 3 de marzo, había nacido mi hija Alicia Raquel. Y el 6 de marzo, no, perdón, 5 de marzo, I'm going crazy here. El tiempo, sorry, my wife's not here, right? El 5 de marzo nació mi hija y el 6 de marzo la tuvimos a casa. Ahora, para que ustedes sepan, soy un experto en libros de cuidar bebés. Me leí tantos diferentes libros, tantos diferentes artículos desde el momento que supe que iba a ser papá, sin importar si era niña, varón, gemelos, trillizos, oh my God, o si Norma saliera con 8 bebés a la misma vez. Yo estaba feliz de ser papá. Era un anhelo que siempre había tenido. Así que yo dije, voy a prepararme, voy a enlistarme, voy a ser el mejor papá que jamás había aparecido. Cuando los próximos padres después de mí vengan y digan, van a decir, seré igual que Rubén. Y ese era mi anhelo, ser ese tipo de padre que tenía todas las respuestas, que sabía exactamente qué hacer, que se mirara casi como si fuera robot. No te preocupes, solo necesitamos esto y esto y esto. Y me acuerdo justo lo que pasó en el momento que entré a esa puerta cargando ese bojotillo. I have no idea what to do. No sé qué hacer. Me asusté. Simplemente no sabía. Y yo le miré a mi esposo y le dije, ¿y ahora qué? Y ella me miró y me dijo, todo lo que había planeado, todo lo que habíamos planeado juntos, ella había leído libros como yo habíamos leído libros, artículos de todo, cómo cuidar un bebé, cómo la posición correcta de tomarlo, las nuevas tecnologías que habían salido, la manera correcta de poner un bebé a dormir, tener peluches en la cama, no tener peluches en la cama, tener mitad de la cama con peluches y otra mitad libre. Todos habíamos leído de todos los expertos y la única cosa que supe es que no sabía nada. Y cuando llegó esa niña, me asusté. Porque sobre ser mi hija, más que ser un ejemplo de amor entre mi esposa y yo, era una responsabilidad. Y sabemos que en estas semanas hemos estado hablando sobre ¿qué? La familia. Y hoy quiero hablarles como la familia es un centro de ¿qué? Es un centro de aprendizaje. Y a veces nos olvidamos eso. Imagínense el centro de aprendizaje que tuvo que haber tenido Salomón. ¿Hijo de quién? Oh, de David. Hombre de Dios. Hombre de sabio, hombre de Dios, hombre que estaba atrás del corazón de Jehová. Perseguía el corazón de Jehová. Imagínense, hombre conforme a los estatutos que había puesto Dios. Incluso un hombre que había fallado, pero que se había levantado incluso después de esa falla. Es un hombre cuyo ejemplo tiene Salomón. Tanto fue el ejemplo que le tuvo David que cuando viene Dios y le dice y le quiero regalar algo, quiero regalar riquezas, sabiduría o fama. Salomón dice que pidió solo una cosa, sabiduría, porque sabía de que si su padre, un hombre que solo había sido un soldado, podía llegar a ser rey por seguir los preceptos y enseñanzas de Dios, él podía llegar a ser igual. En su casa aprendió que el temor a Jehová era lo primero que uno tenía que aprender, que saber. Porque es ahí, en la casa, donde aprendemos ¿qué? Valores.
Los valores son ideales que influyen en nuestra manera de ser. ¿Cuántas personas aquí tienen valores? Espero que todos se levanten la mano. Everybody has values. Todos tenemos valores. ¿No? Como ayer, el mayor valor que vi ayer en Facebook era que Real Madrid había ganado. Y todos con bebés pequeñitos de 1 año con camisas de Real Madrid. El niño ni sabe qué es el fútbol y ya es futbolista. Lo que me da risa es que siempre me da risa es que la camisa es nuevita, bien planchadita, blanquita, con el Real Madrid, y atrás siempre decía campeón. Y me puse a pensar, ¿será ese un valor de la casa? En mi casa habían 2 equipos, los Mets y los Mets. Así que yo pude elegir el equipo que quería. Escogí los Mets. Y en mi casa, mi papá y mi mamá desde pequeños nos infundaron la palabra de Dios. Me acuerdo que el primer libro que me regaló mi papá fue una Biblia ilustrada, lo cual me fomentó 2 amores míos: 1, leer, y 2, dibujar. Yo me acuerdo que yo me sentaba con Javi, que él todavía era un bebé, y yo le leía a Javi lo que estaba en la Biblia. No sabía leer, pero yo sabía las fotos. Mi papá me lo había leído y me ha dicho: mira, aquí está aquí está el rey Salomón, aquí está el rey David, está la historia de Sansón. Y yo le decía a mi hermana: Sansón, muy fuerte; David, rey; Moisés, partía aguas. Y los valores que inculcaron temprano mis padres, hasta ahora, los sigo teniendo. E incluso los estoy inculcando en una nueva generación. Porque los valores son ideales. ¿Cuáles son los ideales que tenemos nosotros en nuestras casas? Les garantizo que si yo agarro 2 familias, puedo encontrar diferentes valores para cada familia. Hay familias que valoran sobre todo ser bien leídos. Hay otras personas que valoran sobre todo las matemáticas. Otras personas que valoran sobre todo la ciencia ficción. Otras familias que valoran sobre todo, y cada familia tiene un diferente valor. Así que es tan importante saber que lo que nos une como cristianos es tener el valor de Jesucristo en nuestras vidas. Si tenemos el valor de Jesucristo, ese ideal, estamos haciendo una bendición para nuestras familias. Es el único ideal que oiga bien, no es que puede ser, debe ser igual en la vida de cada cristiano. Debe ser. Para ser un padre eficaz, un padre que no es que tenga todas las respuestas, pero va a buscar ser con lo correcto según los estatutos y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Les garantizo, no va a ser en vano. No va a ser en vano las enseñanzas. Y los ideales serán de Cristo, así que la familia va a prosperar y los hijos prosperarán también. Los ideales de una familia cristiana deben ser cristocéntricos. Sus valores deben ser cristocéntricos. Si nos falta, y eso es algo que quiero que hagamos nosotros hoy, miremos en qué parte de nuestros valores, nuestras enseñanzas a la generación que viene falta Cristo. El ideal es Cristo. Cuando yo era pequeño yo quería ser como mi papá. Era un hombre fuerte, grande, con cabello de tigre, con un cuerpo casi igual como este. Y decía yo, Superman. Y hasta hoy día me dijo mi abuela, no me invité, sino mi abuela Rita, que cuando me vio dijo, Gabriel. Y yo le dije, sí, ese es mi segundo nombre. Así que realmente soy hijo de mi papá, pero desde pequeño quise ser como mi papá. Y el punto que quiero llegar es que quise seguir lo que él seguía. Me acuerdo que me decían que era uno de los únicos niños que yo miraba en primaria orar antes de comer. Yo me sentaba solito, porque se veía que me hacían burla. Oraba, le daba gracias
gracias a Dios según como mi papá me había enseñado a darle gracias al Señor, como mi familia me había enseñado a darle gracias a Dios. Era una persona muy educada porque mis padres, ambos, me habían inculcado: tienes que ser una persona muy educada. Incluso hasta hoy día sigue esa enseñanza. Los valores que mis padres me impusieron según los estatutos de Jesucristo, aún hoy día han perdurado por el pasar del tiempo. Así debemos ser, no solo como padres, sino como cristianos. Que las enseñanzas de Jesucristo perduren en el tiempo. Los valores de Jesucristo sean los principales en nuestras vidas. Nunca se aparte de tu boca ¿qué? Sino que de día y de noche ¿qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que Él está escrito, porque entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino y todo. Todo. ¿A quién le están diciendo esto? ¿A quién le está diciendo esto en la Biblia? A todos. A Josué. ¿Y quién se lo está diciendo? Dios. Dice que vino Dios y le habló a Josué. Un hombre que había crecido, por decir así, en la sombra de Moisés. Había visto el hombre que era Moisés. Había visto las maravillas que Dios había hecho por medio de Moisés. Y obviamente fue encontrado conforme al corazón de Dios, o si no, no hubiera sido escogido. En otras palabras, sobre lo que él aprendió por medio de... Y no solo tuvo que ser Moisés, me imagino que su familia, sus padres, fueron un ejemplo grande para que él estuviera en este camino. Son el cimiento sobre el que se edifica la vida. Cuando hacemos una casa, el cimiento es lo más crucial, por decir así. Sin un buen cimiento, la casa se va a caer. Si no hay una buena base, no importa qué bonito sea o qué lujoso sea lo que se haga sobre esa base va a hacer que todo el otro trabajo caiga. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que la simiente debe ser Jesucristo. La simiente debe ser Dios. Instruye al niño en su camino, en el camino correcto, y aún en su vejez no lo abandonará. He conocido de muchos jóvenes, contemporáneos míos, que bueno, ya no soy joven, pero muchas personas de la edad mía, de 30 años, que se separaron del Evangelio, se fueron de los caminos de Dios y quisieron correr, irse, pero algo los regresaba. Algo siempre los regresaban cuando habían problemas grandes. Regresaban a Dios. Regresaban a estar con Jesús. Un amigo mío se quiso separar del Señor. Y hoy día le digo yo que va a la iglesia más que yo. Y le digo yo, y un día preguntándole, why'd you come back? Él me dijo, es el único lugar donde yo he encontrado paz. Desde pequeño mis padres me decían, dale a Dios todo y Dios te reemplazará, incluso 5 veces. Dios te bendecirá. Dice, y yo siempre decía, bueno, of course, porque quieren que yo le dé dinero a Dios. Quieren que le dé dinero a la iglesia. Pero cuando por fin regresé, en un momento muy difícil de mi vida, y pude ver cuánto me ayudó esto, y de verdad lo que mis padres me habían dicho dentro de ese tiempo, era verdad. Que usted vea a 4 hijos de los Rodríguez Polanco sirviendo al Señor, no fue al azar, como dijo la semana pasada la pastora. Que hagan 4 hijos sirviendo en la iglesia, de 4 hijos que tuvieron, Gladys y José Gabriel, no fue del azar. Fue porque fue inculcado desde la juventud, desde ser pequeños, desde la niñez nos enseñaban que Dios tenía todas las respuestas. El joven que hoy se quiere rebelar, el joven que hoy se quiere apartar, les garantizo que parte de eso es porque no han visto el ejemplo de Dios en sus casas. Y eso es la verdad.
Muchos se quieren separar porque no han visto el ejemplo. Muchos se quieren ir porque desde pequeños se inculcaron las palabras. Nos inculcaron la enseñanza de Cristo en la casa. Habían otros valores mayores que esos. No se podía perder la iglesia, pero no se podía perder el partido. Tenían que ver el partido. Se podían ir, bueno, no era necesario leer la Biblia, con tal que sacaran sus mejores notas en la escuela. Tiene que haber un balance. No puede ser algo de diferencia de día y de noche. La simiente no se hace a las medias, se tiene que hacer correctamente y completamente. Si no, lo que se pone de arriba va a caer. Se los repito, la simiente es lo más importante. El joven que crece con esa simiente bien fundamental en Cristo tendrá una vida de bendición. No solo porque Dios lo está bendiciendo, sino porque Él será bendición a los demás. Los valores ayudan a crecer con una autoestima sana. Una autoestima que saben ellos quiénes son, su lugar en el mundo. ¿Qué es la pregunta que tiene todo humano? ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Who am I and why am I here? Esa es la pregunta que todo humano se pregunta, aunque sea una vez en la vida. Hablando personalmente, me la pregunté muchas veces. ¿Quién soy yo y por qué estoy aquí? ¿Qué es el fin de mi vida? En Dios vemos la respuesta. El cristiano sabe que la respuesta ahí la tiene la Biblia. Estamos aquí para predicar su palabra, para ser transformados por medio de Él. Una persona que sabe quién es, sabe también a dónde va. Sabe su propósito. Aquí vemos Josué, casi finalizar el libro de Josué, y él está hablando, le está hablando a todos los israelitas que están ahí. Y les dice simplemente que si quieren servir a otros dioses, sirvan a otros dioses, hagan su decisión, sean concretos en su decisión. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados, al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos a Jehová. Serviremos al Señor. Ahí vemos una persona que su autoestima no tiene ninguna falla. Una persona que sabe quién es, sabe a dónde va y sabe el propósito porque Dios lo tiene ahí ese día. ¿Por qué el propósito? Porque lo tiene ahí en esa vida. Sabemos que Dios nos da dirección. Un padre debe darle dirección a su hijo. El Proverbios habla que los hijos son como flechas del arquero. El padre siendo el arquero, quien apunta a donde quiere que los hijos vayan. El trabajo del padre es ser un tan buen arquero que sus hijos siempre lleguen a la meta. Si su autoestima está baja, si hay falta de confianza en la persona quien es, no es por ningún elemento de afuera, sino elemento de adentro que faltaba. Por eso, tan importante, hoy día como nunca, reenfocar la importancia de un madre y un padre en la vida de un hijo. La importancia que haga ambos ahí. Leyendo un libro de un psicólogo cristiano, decía que mientras el padre empuja, la mamá aguanta. El papá quiere que el niño se le suba al árbol, la mamá quiere que el niño se baje del árbol, pero el niño lo que va a hacer es quedarse en medio, va a subir el árbol, pero no se va a estar tan alto para caerse. Si solo estuviera el padre, el niño se levanta, sube el árbol y se cae. Si no solo la mamá está, el niño nunca sube el árbol. Es tan importante que ambos padres estén ahí para que el niño vea que sí se puede. Amén.
Y si la autoestima está, él no va a saber sus limitaciones, tantos como sus fuerzas. Y va a saber en qué manera él puede mejor bendecir y ayudar a aquellos que lo rodean. Segundo, donde son ¿qué? La primera vez que tuve que corregir a Alicia, después que la corregí, yo lloré. Al contarle a mi papá esa historia, él me se rió. Y yo le dije, ¿por qué se me está riendo de mí? Él me dijo, porque la primera vez que yo te pegué, yo lloré. Y me quedé así atónito. Y me dije, ¿por qué? Porque no te quería disciplinar, pero sabía que si no lo hacía, estaba yo fallando en mi trabajo. Me acuerdo que mi mamá todavía tiene la paleta que dice amor y verdad, hecha de madera, que dejaba tatuajes de amor de verdad. Y ella decía, si me mentiste, te voy a dar con el lado de la verdad. Si me hiciste algo mal, que yo quiero que crezcas de esto, te voy a tener que dar con el lado del amor. La verdad es que realmente no lo uso tanto, porque gracias a Dios aprendimos rápido. Bueno, no tan rápido, ¿verdad? But still, very quick. Pero fue tan importante que fuéramos corregidos. Y esa es la palabra, corregidos. Corregidos sin que condenarlos. Una historia, no, bueno, una historia, es un hecho real. Dicen que en Perú, espero no hacer sentir mal a una persona de Perú, pero en Perú, a una familia de Perú le encontraron a su niño de 3 años muerto. Y cuando le pregunté, ¿y cómo lo encontraron? De una manera rara. Había sido amarrado con unas cobijas que la abuela y el abuelo habían usado con sus niños, que se llamaban las cobijas del time out. Lo amarraron bien amarrado al niño, no dejaban que se movieran y lo dejaban que llorara hasta dormirse. Lastimosamente, lo apretaron tanto que el niño no podía respirar. Y falleció el niño. Sí, es realmente triste, porque a veces nos sobrepasamos lo que es. Pasamos de lo que es corregir a castigar. Ambos no son iguales. Corregir es para ayudar. No corregir niño es no quererlo. Amarlo es que Disciplinado. y la palabra otra vez que estamos repitiendo es disciplinar. Corregir no es un castigo. El propósito de castigar es penalizar. En la disciplina promueve ¿en qué? El castigo es por el pasado, la disciplina es ¿para qué? Ahora no sé si es una cosa que me dicen que hoy en día está pasando mucho, incluso yo lo hago. Antes de castigar a Alicia, la siento y le digo, esto va a pasar porque aquí es razón. Obviamente ella está llorando todo el momento porque no quiere ser castigada. Castigada para ella significa 5 minutos de time out. A ella no le gusta, pero es necesario. Una de las primeras palabras favoritas mías es please. If you do not say please, it no happen. Si no me dices por favor, no va a pasar. Eso se lo he enseñado. Y por mucho tiempo ella no quería decirme. Me decía, me quedaba con una cara enojada y me decía, I want. Y yo le digo, no, please. Hubieron muchos 5 minutos, muchos de ellos, hasta que un día, por fin, please salió, fue la primera cosa que salió de su boca. Y yo, thank you Jesus. Pero entendí que si la dejaba ahí media hora llorando, me iba a resentir. Y después no iba a querer de hacerlo. Tuve que encontrar lo que se llamaba un término medio, para poder disciplinarla. Y después que terminaba las 5 minutos, yo me sentaba con ella otra vez y le explicaba, ok, acuérdate que esto es importante. Porque si no decís por favor, en la casa mañana vas a querer decir por favor. Y afuera, les
cántame por favor. Son cosas pequeñas, simples, pero que marcan diferencia. Y uno de mis primeros trabajos fue en construcción. En mi casa me he enseñado please and thank you, por favor y gracias. Bases de cualquier conversación con mis padres. Así que me hacía reírme a mí, que cada persona ahí, cuando yo necesitaba una herramienta o necesitaba que yo se moviera, decía, can you please move? ¿Se puede mover por favor? Y cuando lo decían, thank you. O mi gente me decía, you don't have to say thank you, no tenés que decir gracias cada 5 minutos. Yo le decía, sorry, hábito. Siempre lo tengo que decir, y si no lo digo me siento mal yo. Así que después de ellos me remedaban. Can you please move, thank you, me decían. Por favor no mete gracias, por favor no mete gracias. Pero después, un día, el viejito sin querer me dice, ¿me puedes pasar el martillo, por favor? Yo, an old dog can't learn new tricks. Yo, por medio del ejemplo, estoy enseñando a otra persona a hacer algo diferente. Pero no el ejemplo que era mío, ejemplo de mis padres, ejemplo que yo había que había inculcado desde pequeño, por medio de corregirme y no castigarme. ¿Y es corregir con qué? Muy importante esta última. El necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe que, otra vez, no seamos como los padres de este niño o los abuelos de este niño que lo amarraron hasta que el niño comenzó a llorar que no podía respirar. Tortura. Reconocer cuando el castigo es igual al crimen, como dice, que en inglés han dicho, dice, let the punishment fit the crime. En otras palabras, que el castigo encaje con lo que ha hecho, con el cumplido, gracias. ¿Por qué? Porque muchos han hecho que hijos de ellos no quieren regresar a la iglesia, porque cuando vienen a castigar sacan la Biblia y repiten ese versículo. Castigarte es mandato de Dios. Pero se olvida que lo bueno es corregir, no es castigar. Y muchos no han querido regresar a la iglesia por causa de eso. En vez de crecer una nueva generación de cristianos, estamos separándolos de Dios desde una edad muy joven. ¿Dónde son qué? Finalmente, después de haberlos enseñado, castigado, tienen que ser afirmados. Afirmación es la manera más bella de poder decir a una persona, te quiero y confío en ti. Amarlos incondicionalmente. Al perdonarlos, no recordarles sus fallas. No es decirles, no es repetirles cuántas veces le han fallado, sino repetirles cuántas veces lo van a perdonar cuando fallen. No es repetirles al niño o al joven, especialmente en la edad del joven, en el cual los sentimientos están encontrados, las hormonas están fuera del control, y a veces ni el joven sabe qué le gusta y no le gusta. En mi juventud, la música que me gustaba, en orden, techno, jazz, country, después rock, después rap, después rock. Como pueden ver, mi juventud, little crazy. Porque decía, no, esta música no me gusta, voy a oír otra. Y finalmente terminé con clásica, lo cual sorprendió a mis padres, a mi mamá. ¿Estás oyendo? Beethoven. Si quieres asustar a sus padres, oigan Beethoven. Porque ellos están esperando bulla del cuarto, no están esperando. Pero una de las cosas que más me impresionó de mi mamá es que ella me amaba incondicionalmente, sin importar la música que yo oía, sin importar cómo me quería vestir, sin importar las locuras que salían de mi cabeza.
ella me amaba. Me amaba porque era su hijo. Me amaba porque ella me dijo una vez, porque Jesús me amó a mí primero. Y si Jesús me amó a mí, en medio de la persona tan defectuosa que soy yo, como madre, queriendo ser una buena cristiana, no te puedo amar a ti en medio de todos los defectos que tú crees que tienes. Para mí, para mi mamá, cada uno de los cuatro somos perfectos. Y cada uno tiene sus debilidades tanto como sus fortalezas. Pero ella nos ama a cada uno igual. Así dice ella, como Dios quiere que ella ame a cada uno de sus hijos. Como Dios ama a cada uno de nosotros. El amor de Dios es incondicional. Y a veces nosotros nos olvidamos de eso. Dios quiere que seamos igual como Él es Padre de nosotros, quiere que nosotros seamos padres de nuestros hijos. Oh, man, qué difícil es a veces. A veces solo quisiera decir, desaparece, niño, para que tenga 5 minutos de relax. Pero tenemos que aprender por medio del niño, paciencia, amor. Me encanta cuando yo estaba saliendo con Norma. 1 Corintios 13 era una carta de cómo yo tenía que ser como esposo y novio. No se enoja, no llega a la ira fácil, ¿verdad? Así es el amor. Así decía, amor, así te amo, decía la Norma. Ahora que lo veo como padre, veo cómo debo ser yo con Alicia. Mi perspectiva ha cambiado. Pero eso no significa que el amor no es igual de fuerte. Así es Dios con nosotros. El amor de Él sobrepasa todo entendimiento. El amor de Él es infinito. Perdona todo, entiende todo. E incluso cuando nos caemos nos levanta. Así quiere que seamos como padres. Dios dice que cuando nos perdona nuestros pecados, los agarra y los tira a las profundidades. ¿De a dónde? ¿Cuáles profundidades hoy en día, en el año 2014, aún como humanos? No sabemos nada. Viendo yo un documental, dicen que no sabemos de todas las especies que viven bajo del mar en las profundidades. No sabemos qué plantas hay, no sabemos de todo, porque es tan oscuro que no sabemos qué existe y qué no existe. El año pasado, para sorprenderles a ustedes, 33 nuevas especies se encontraron debajo del mar. Eso era en 2014. Se supone que hoy en día deberíamos tener tecnología. Tenemos celulares que son MP3, son para videos, son para todo, pero todavía no hemos llegado a la profundidad del mar y no conocemos todas las especies que hay en el mundo. Pero tan profundo ahí, al lugar donde aún el humano no ha llegado, ahí es donde Dios tiró todos los pecados. No para recordarnos de ellos, sino para decir, seguir adelante. Así como padre debemos ser. Empujar a nuestro hijo adelante. Olvidando el pasado. El pasado es exactamente eso, el pasado. El futuro no es seguro, pero el ahora es un regalo. Por eso lo llaman el presente. Seamos un regalo nosotros a nuestros hijos. Igual como el regalo que Jesucristo nos ha dado a nosotros. El amor incondicional ayuda a que el niño crezca sin límites. Con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Esto es hablando de nosotros, los padres, aquellos que quieren ser padres, aquellos que han sido padres por muchos años, aquellos que ya tienen 5 hijos que han crecido y que me sorprende cada vez que los veo. Es para maravilla. Es para aquellos que tienen un bebé recién nacido. Somos nueva criatura en Cristo. Demostremos qué nueva criatura somos por medio de la manera que criamos a nuestros hijos.
Amarlos, ¿cómo? Permanentemente. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Yo quisiera que Alicia crezca a ser lo que ella quiera. Mis amigos me dicen que quieren que sus hijos sean abogados, o sea, en eso yo digo, ¿para qué esté feliz la mujer? O sea, que esté feliz Alicia, no me importa lo que sea. Ahora, me gustaría que nunca tuviera que preocuparse de dinero, me gustaría que estuviera súper feliz en el trabajo que tenga. Me encantaría que se casara con un multimillonario como comprar un carro, pero, no. Cosas pequeñas. No, pues no Lamborghini, no, un Maserati. Pero son cosas pequeñas. Pero sé que para llegar a ese punto, voy a tener que disculpar muchas cosas. Voy a tener que creer en que Dios me va a fortalecer. Amén. Esperar que el trabajo que yo haga traiga fruto, pero sobre todo, soportar hasta el final. Mucha gente dice que tenemos 18 años para fomentar el joven, para fomentar a nuestros hijos antes que salgan. La verdad es que realmente tenemos como solo 6 o 7. Dependiendo de cómo somos de padres en los primeros 6 o 7 años. Ayuda al joven para que cuando esté más grande venga a confiar en nosotros, venga a buscarnos. Si no se fomenta eso temprano, igual como el cristiano, it's often un cristiano que en su niñez de cristiano siempre buscó la palabra de Dios. Aún más viejo, la Biblia va a estar vieja, pero las palabras no van a ser menos eficaces. Un cristiano es como un niño. Y a veces, como niños, somos un poco rebeldes. Y a veces, como niños, le preguntamos por qué. Why? A los 3 años, Alicia era su pregunta favorita. ¿Por qué, papi? Vamos a ir a la casa de tu abuela. ¿Por qué, papi? Porque tenemos que ir a visitarla. ¿Por qué, papi? Tenés razón. Pero todo por qué. Me acuerdo de los que saqué una naranja. Ay, esto es una naranja. ¿Por qué, papi? Y yo me dije, why? What do you mean why? It's an orange. Es una naranja. Es una naranja. Pero incluso nosotros como cristianos a veces le preguntamos a Dios, ¿por qué, Dios? ¿Por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué esto me pasa? ¿Por qué no puedo por qué no puedo tener todo bien, Dios? ¿Por qué vienen estas tribulaciones a mi vida? ¿Por qué, Dios? Y a veces no queremos soportar la tribulación. Lo tenemos que soportar por amor. Y a veces tribulaciones, y muchos padres que ya tienen sus hijos grandes han visto que las tribulaciones a veces vinieron en forma de un niño, de sus hijos. El ejemplo arrastra. La palabra puede ser que convenza. Hijo, no hagas eso, te vas a quemar. Pero la verdad es que si un niño lo toca y lo queman, nunca lo tocará otra vez. Pero el ejemplo que el papá, no, don't touch, es ha. Y ve que el papá se aparta de eso, el niño va a ser igual. De la misma manera que cuando era pequeñito lloraba, no podía comer sin orar. De la misma manera que un niño, viendo a su padre, leer la Biblia en el temprano, un niño que ve a su padre buscar de Dios en medio de las tribulaciones, va a crecer buscando a Dios en medio de las tribulaciones, va a crecer conociendo la palabra. Eso es lo que queremos. Un futuro, una generación nueva que tenga temor de Jehová. Y si lo amamos para siempre, en la misma manera que Jesús nos ama a nosotros eternamente, demos el regalo eterno, el mejor regalo que jamás le podemos dar a nuestros hijos, la vida eterna con Cristo Jesús. Y regresamos full circle, como se dice, a todo vuelta, amarnos con responsabilidad. La angustia abate el corazón del hombre, pero una palabra amable lo alegra.
Así que regresemos al miedo más grande que jamás he tenido en mi vida. ¿Qué voy a hacer con una niña en mi casa? Un bebé que apenas tenía su día y medio de haber nacido. Un papá que está... Tú le vas a dar de comer, ¿verdad? Ok. ¿Quién la cambia? Ese es el miedo más grande mío, cambiar a Alicia. Because, no. Tenía que cambiar a otra persona. No es necesariamente algo fácil para el hombre. Pero Norma estaba, yes, yo la cambio, amor. And I was like, I don't want to. Pero por amor. Porque era una responsabilidad. Porque era responsabilidad amarla. Responsabilidad porque Dios me la había dado a mí. Una de las historias más chistosas es que cuando primero fuimos al doctor, al ginecólogo, y él le puso el sonograma a mi esposa. Norma tenía 3 meses de embarazo. Y vino él sin que yo supiera. Grabó el bebé rapidito, le hizo copia, lo puso en un monitor y después puso play y puso el otro bebé aquí. Me dice, ¡son mellizos! Y yo me quedé así. ¡Gracias, Señor! Y eso me asustó el doctor. ¿What? Yo le dije, gracias, Señor, cuando uno se embarazó una niña, we're done. Pero después me dijo, y se quedó así. Después me dijo él que solo era uno. Y después dije que sea varón. Lo llamaré Rubén, hijo de Rubén. Y por 2 meses, cada día era, Dios, quiero un varón, pero que se haga su voluntad. Dios, quiero un varón, que se haga tu voluntad. Dios, quiero un varón, que se haga tu voluntad. Para los que no saben la historia, solo tienen que ver a mi hija, a ver cómo terminó. A los 5 meses vino el otro y me dijo, it's a girl. Y yo dije, wow. Si eso es tu voluntad, ¿verdad? Yeah, and hopefully that's it. Pero me acuerdo que la primera vez que la vi, recién nacida, yo fui la primera persona, el primer padre que ella vio. Hubo complicaciones y no me tuvieron que hacer C-section, cesárea. La niña no estaba dando como debía, y así que le dijeron, no, emergency. Así que yo fui los primeros ojos que vio a Alicia. Y me acuerdo agarrándola y teniéndola en mis brazos. Lloré como jamás he llorado. Un llanto de alegría. Y le hice una promesa. Te voy a enseñar y te voy a cuidar, pero sobre todo voy a demostrarte cómo seguir a Jesús. Y la abracé y la señora se lloraba, riéndose de mí porque un hombre llorando. Y me dice, tú no sos chapín, ¿verdad? Y yo, no, soy hondureño. Y me quedaron viendo. Que crecí en los Estados Unidos. Me dijeron. Y me acuerdo que le hice una promesa, le dice que yo la iba a criar y la iba a cuidar. Iba a ser responsable de ella. Y literalmente, menos de un día después, estaba asustado de cómo iba a ser responsable. Hubo muchas oraciones en esos primeros 6 meses. Supimos después que Alicia tenía cólico. Supimos después que, por esa razón, no podía dormir en las noches. Y muchas noches yo normalmente me encontraba a mí en el sofá con Alicia en mi panza, para otros niños. No esperaba eso, de ser padre, para tener una responsabilidad, pero sobre todo, eso es lo que más me sorprendió a mí. No lo hacía porque era deber, lo hacía por amor. Así es Dios. Cuando en medio de dificultad, de tribulación, de problema, Dios entra en nuestras vidas con amor. Viene a responder con amor. No viene a hablarnos de cómo fallaste. Si solo me hubieras escuchado, ¿por qué no me hiciste caso? Ahí
mira, esa es tu decisión, ahí te vas a quedar. Fue tu decisión, ahora tenés que sufrir. No, nunca. Dios siempre viene y dice, ¿en qué te puedo ayudar, hijo mío? ¿En qué puedo servirte? Necesitas levantarte de donde estás, te levantaré. Necesitas un milagro, te lo daré. Dios es el Padre ejemplar, que nunca nos abandona. En medio de cualquier situación ni tribulación, Él está ahí, cuidando de nosotros, guiándonos como un buen Padre. Así debemos ser nosotros. No solo con nuestros hijos, aunque se las pronunciara más grande, sino con todos los jóvenes y niños que ven aquí. Lo que necesitan es amor. Amén. Disciplina sin amor no es disciplina, es castigo. Se lo repito. El amor debe ser lo principal. Piensen que somos nosotros ese símbolo del cual habla Pablo. Sin amor no hay sonido, no resuena. El amor es lo necesario para ser, sobre todo, un buen cristiano. Porque si somos buenos cristianos, seremos buenísimos padres. Levantémonos. Vamos a darle una plegaria al Señor, que nos ayude a ser mejores cristianos para poder ser mejores padres en el día de hoy. Amantísimo Padre, venimos delante de ti dándote gracias, porque tú has sido el constante en nuestras vidas. En medio de cualquier tormenta, tú has sido nuestra estrella del norte, que nos guía hacia dónde ir al puerto. En medio, Padre, de momentos de inseguridad, tú nos has guiado, nos has hecho seguro, nos has asegurado con cada paso que tomamos. Así que hoy, Padre, la responsabilidad de un Padre que tenemos, ayúdanos, Padre, a cumplir con esa responsabilidad. Otra vez, Padre, no por compromiso, sino con amor. Que podamos nosotros crear un hijo con una autoestima fijada en ti. Que podamos crear, Padre, una familia, Padre, en el cual florezca, Padre, el amor. En el cual el amor sea la base principal, donde los cimientos sean tus palabras, tus enseñanzas, para que mañana la generación que sigue pueda multiplicar a aquellos que creen en ti. Ayúdanos a ser portadores de tu palabra, no solo en las afueras, Padre, pero también adentro en nuestros hogares. En el lugar, Padre, que necesita ser reforzado, que establezcamos, Padre, tú como Señor, dueño de la casa del hogar. Que seas tú, Padre, que mueva el cuerpo. Que seas tú que nos ayudes a poder cumplir con esa responsabilidad grande que nos has dado. Gracias, Padre, porque cada día nos demuestras tu amor. Amor tan inmerecido. Amor, Padre, dado gratuitamente sin esperar nada de nosotros. Gracias, Padre, por ese amor. Porque podemos ver en ti, Padre, el ejemplo correcto, el ejemplo divino de poder ser un buen Padre. Ayúdanos cada día. Que no nos olvidemos, Padre, de esa palabra tuya. Que nunca se aparte de nuestra boca ese libro de la ley. Padre, ayúdanos a meditar en tus palabras, en tus enseñanzas, para poder tomar las decisiones correctas y poder cumplir con nuestra responsabilidad de que hagan más cristianos en este mundo. En Jesús Todopoderoso. Amén. Como siempre, hermanos, un placer. Que Dios continúe bendiciendo. Amén.